Esta conferencia comenzará a grabarse. Ok, ante todo, buenos días, esperando que hayan pasado unas felices fiestas. El objetivo de esta presentación es ver el tema de la aplicación del costeo ABC en el Avalon, ya habiendo trabajado la etapa de final de configuración, que es la etapa de actividades específicas. Correcto, se ha tenido que hacer una publicación de una nueva versión del software que va a ser cargada inmediatamente de finalizar esta presentación. Correcto, para que la actualicen los equipos técnicos de las empresas. Si alguno necesita asistencia técnica, nos avisa y encantado, inmediatamente procedemos. Entonces, vamos a revisar este tema de las actividades específicas. El proceso de implementación de las actividades va a ser un proceso que va a tomarnos varias etapas. Esta primera etapa que vamos a desarrollar el día de hoy es una etapa con el área contable. Y luego vamos a ir convocando a los contadores, perdón, a los jefes de planificación, a los jefes de planillas, a los jefes de logística, de patrimonio, de almacenes, etcétera, para que vayan viendo cómo van a tener que aplicar esta configuración en sus respectivos módulos. Finalmente, vamos a convocar a las áreas técnicas, porque van a tener que hacer una actualización de la plataforma del Avalon para que puedan ustedes ya hacer la explotación final de estos costos ABC. Es un proceso de implementación que termina en diciembre de este año, que se inicia el día de hoy, que en la primera etapa, que es una etapa a corto plazo y que exige el regulador, es que entreguen ya reportes con información de alguna u otra forma procesada para ir visualizando cómo salen las actividades específicas. Y la etapa final la cerramos en diciembre, ya con el despliegue de indicadores, KPIs y medidas de eficiencia luego de la aplicación de esta metodología. Entonces, esto implica todo, es un proceso de implementación, lo vamos a llevar básicamente por esta plataforma y con capacitaciones reiteradas y con la asistencia técnica que se requiera en las empresas en su momento. ¿No? Aprovecho en decirles que en esta etapa me va a acompañar mi asistente Fabio Guevara. Él va a ser el encargado de la parte técnica, de la parte de plataforma y que va a coordinar directamente con los informáticos de las EPS para hacer las actualizaciones de plataforma y los procesos de migración. Muy bien. Hablemos de la aplicación del costeo ABC en el Avalon, ¿correcto? Pero antes de hablar de esto, quiero que leamos esta definición, porque es algo que todos tenemos que tener claro. Me voy a permitir dar una pequeña exposición sobre este tema desde un punto de vista académico para llevarlo a la parte práctica, ¿no? El costeo por actividades es un método de contabilidad que se utiliza para identificar los costos de las actividades que se realizan en una empresa y asignarlos a los productos o servicios que se ofrecen. El método se basa en la idea, ojo con esto, se basa en la idea de que los costos de una empresa se derivan de las actividades que realiza, ¿correcto? Y no de los productos o servicios que produce. O sea, este punto es importante, ¿no? O sea, la asignación de los costos, ¿correcto? En el sistema va a tener que soportar los esquemas de producción tradicionales que ustedes vienen realizando, más, ¿correcto? Una asignación que se va a derivar en función a las actividades que se hacen en la empresa y que ya han sido definidas, porque de acuerdo a la norma, ustedes el día 13 han entregado su relación de actividades específicas a la SUNAT, que tiene 120 días, si no me equivoco, para la aprobación o para la observación del caso y para que hagan el levantamiento, ¿no? Entonces, ustedes ya al día de hoy tienen ese insumo, tienen las actividades específicas, ¿correcto? Ya lo tienen ustedes definido, ¿correcto? ¿Y el reto cuál es? El reto primero es cargarlas en el Avalon. Y el siguiente reto es afectarlas para que produzcan información, ¿correcto? Entonces, hoy día vamos a enfocarnos en la primera parte, en la carga que tienen que hacer inmediatamente en el Avalon. ¿Correcto? Este método se basa en una idea que los costos de una empresa se derivan de las actividades que realiza y no de los productos o servicios que produce. Esa es una primera reflexión. En lugar de asignar costos a los productos o servicios, en función del costo de la mano de obra directa, costo por actividad, el costeo por actividades asigna los costos a los productos o servicios en función a las actividades que generan costos. Por ejemplo, si tenemos una actividad que es básicamente la limpieza del reservorio, los costos se van a tener que asignar ahora, aparte de asignarlos al reservorio como centro de costos, a la actividad propiamente dicha de limpieza de reservorio.
Esto implica un nivel de complejidad y un nivel de configuración que tienen que ustedes saberlo configurar, trabajarlo para que puedan poderlo utilizar. Y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? La finalidad de este esquema, como lo dice la metodología, es mejorar la precisión del cálculo de los costos unitarios y hacer una adecuada trazabilidad. La aplicación de este método de costeo tiene mucha lógica, ¿no? Ahí ustedes van a medir qué actividades generan demasiado sobrecosto, qué actividades generan un solo costo, o, generan poco costo, que de repente las podemos suprimir o fusionar con otras actividades. Y las actividades que generan sobrecostos, de repente podemos tercerizarlas, ¿correcto? Porque me generan demasiadas cargas de personal, qué sé yo, por ejemplo, podemos pasarle a un tercero y optimizar de repente esos procesos. La aplicación de esta metodología tiene mucho sentido desde el punto de vista de la optimización de la gestión de la empresa, ¿correcto? Entonces, por ese punto estamos bastante bien. Ahora, cuando hemos llegado a unas actividades específicas, aquí hay un parámetro que hay que tenerlo en cuenta, que si bien no lo exige la norma en esta primera etapa, no lo ha exigido, pero considero yo que de alguna u otra forma lo han tenido que haber considerado. Y esa es la siguiente diapositiva. Los inductores. Correcto. En esta primera etapa no se piden inductores, no es obligatorio presentarlos. Es básicamente definir e identificar las actividades que ustedes realizan, las específicas, y que podrían realizar y que no realizan de repente por falta de presupuestos o por falta de personal, etcétera. Entonces, en este punto, es importante tener en cuenta lo siguiente, ¿no? O sea, yo defino una actividad, perfecto. Pero miren la definición, un inductor de costos de una actividad es una medida cuantitativa, ojo, cuantitativa del resultado de la actividad. Es decir, la actividad que yo defina y que yo la haya propuesto de alguna u otra forma tiene que ser medible, ¿correcto? O sea, tiene que ser medible. Y se puede elegir entre tres tipos diferentes de inductores de costos de actividades. Se miden por cantidad de transacciones, por duración de tiempo o por intensidad. Los inductores de transacción cuentan con frecuencias que se realizan en una actividad. O sea, nos definen, por ejemplo, los inductores de transacción. Por ejemplo, ¿cuántos caja egresos registro en el mes? ¿Cuántos asientos diarios registro en el mes? Esas son transacciones. Y se realizan frecuentemente, ¿para qué? Para hacer la actividad que es la obtención de los estados financieros de la empresa, por ejemplo. Por dar un ejemplo, ¿no? Los inductores de tiempo me miden duración, horas hombres mes. Los inductores de cantidad me miden el uso de recursos, ¿no? Volúmenes, cantidades, o sea, kilowatts, por ejemplo, etcétera. Kilowatts hora, etcétera. Entonces, hay algo que se tiene que tener definido, es que las actividades que ustedes tienen y pueden irlas evaluando ya de repente en sus matrices que ya han definido, esas actividades tienen que ser perfectamente medibles. ¿Por qué? Porque ¿cómo le van a colocar un costo a una actividad que es completamente abstracta? Es un poco complicado, ¿correcto? Entonces, ese tema también tienen que tenerlo en cuenta en las definiciones que han hecho. Les pongo un caso práctico. Observen bien mi pantalla. Voy a tratar de ampliarlo. Tenemos la actividad, si ustedes revisan su manual, la SUNAS ha definido la actividad GPL P104, planeamiento del presupuestario institucional, por ejemplo. Esa es la actividad general, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos unas 5 actividades específicas. Formulación del presupuesto institucional por año, objetivos, metas, programas y asignación de recursos. Reprogramación e incorporaciones para la ejecución de gastos vía habilitaciones y anulaciones para viabilizar los procesos de compras, adquisiciones, gastos de personal y otros. Procesar de vengados, ejecuciones presupuestarias y conciliarlos con la contabilidad. ¿Correcto? Registro y presentación de ejecución presupuestaria a través de aplicativo web del Ministerio de Economía y Finanzas ante la Dirección de Presupuesto Público. Registro y presentación de la evaluación presupuestal a través del aplicativo web del Ministerio de Economía y Finanzas ante la Dirección de Presupuesto Público. ¿Correcto? Entonces estamos viendo que esta actividad GPL P104, planeamiento y presupuestario institucional, tiene varias específicas. Este es un ejemplo, pueden tener más, pueden tenerlas de diferente forma, no interesa. ¿Correcto? Eso ya lo define la empresa, porque eso es personalizado por empresa, no es un tema. Entonces, estas actividades que estamos viendo acá, por ejemplo, reprogramación e incorporación para la ejecución de gastos, vía habilitaciones y anulaciones para viabilizar los procesos de compras, adquisiciones, gastos de personal y otros,
¿Cómo mido esa actividad específica? Cómo la trazo? ¿Cómo sé que la estoy ejecutando? ¿Conversando con el usuario? No, por la cantidad de certificados emitidos en el mes. Y eso sí lo pueden ustedes validar, ¿correcto? Ustedes pueden determinar cuántas certificaciones han hecho en el mes y sí, esa actividad es perfectamente medible. Y por lo tanto, la certificación, esa actividad de reprogramación e incorporación que involucra, involucra pues horas hombre, involucra gastos de personal, involucra gastos de materiales de impresión, involucra depreciación de equipamiento, computadoras, impresoras, involucra de repente involucra, pues, ya lo dije, involucra compra de, ¿cómo se llama?, insumos para generar los reportes, involucra uso de los sistemas computacionales. Entonces, esta actividad que es perfectamente medible puede ser básicamente, puede ser asociada a un costo que se ejecuta en la empresa, ¿correcto? Entonces, cuando hablemos de la actividad, ¿cuánto me cuesta hacer reprogramaciones? Vamos a tener ahí horas hombre en personal, cuánto han consumido de almacén, ¿correcto? Cuánto han consumido de energía, cuánto es un gasto asociado de la depreciación de cuánto se ha perdido en valor los equipos que utilizan ustedes durante todo un periodo para hacer ese trabajo, etcétera. Entonces, de alguna u otra forma, estas actividades, como un ejercicio sano, les digo que vean si es que pueden ser básicamente medibles, ¿no? ¿Cómo se pueden medir para que de alguna u otra forma, si es medible, le podemos imputar un costo asociado a esa actividad? Ahora, sigamos analizando. Esa actividad de reprogramaciones, por ejemplo, que he escogido, ¿correcto? Se le tiene que asignar un trabajador, porque seguro algunas empresas tienen un trabajador o tienen un funcionario en el área de planeamiento que se encarga de hacer eso, se encarga de hacer eso. Entonces, se le tiene que asignar a ese trabajador. Y eso va a generar un costo de personal, ¿correcto? Esa actividad de reprogramaciones e incorporación de la ejecución de gastos vía habilitaciones también tiene activos fijos. Tiene impresoras, tiene computadoras, móviles, bueno, lo que necesiten. Tienen activos fijos. Y esos activos fijos también tienen que estar vinculados a esa actividad. ¿Para qué? Para que el costo de la pérdida de valor del activo por el uso en el desarrollo de la actividad también se refleje. ¿Correcto? Entonces, ahí también tenemos un tema importante. También hay consumos. ¿Correcto? Se consume papel porque hay impresiones, hay tintas, hay cosas que se utilizan para desarrollar la actividad. Por lo tanto, cuando yo emita una orden de compra y haga las salidas en almacén, esas salidas tienen que estar referenciadas a esa actividad, ¿correcto? Para poder medir cuánto me cuesta esa actividad desde la perspectiva de horas hombre trabajadas, desde la perspectiva de consumibles utilizados, la pérdida de valor de los activos con los cuales yo desarrollo esa actividad, etcétera. Entonces, de alguna u otra forma, esas actividades las vamos a tener que asociar en todos los sistemas. Por eso les digo que este es un proceso de implementación que va a involucrar a todas las áreas. Esta primera reunión es netamente con la parte contable. Y bueno, y los que hayan querido asistir, lógicamente. Pero la siguiente ya tenemos que ver cómo trabajamos con las demás, con las demás áreas, ¿no? Ahora, este ejemplo es muy interesante. ¿Por qué? Porque este ejemplo es un ejemplo típico de un escenario de una empresa que tiene un personal que tiene las competencias que desarrolla dentro de la empresa perfectamente definidas, ¿no? Las tiene definidas. Pero ¿qué pasa en este escenario? Miren este gráfico. Tenemos a un operador ahí, pero ese operador hace todo. Hace limpieza de tableros, hace mantenimiento preventivo de los tableros de control, hace mantenimiento de las subestaciones, hace mantenimiento de pozo de tierra, hace mantenimiento de equipo de bombeo, hace mantenimiento de motores eléctricos, hace mantenimiento de grupos electrónicos, hace un montón de actividades. Este caso típico es el caso de una empresa pequeña, en el cual, por carencias de personal, una sola persona hace todo. Y este ejemplo lo he traído para el área de operaciones, pero este ejemplo lo puedo extrapolar para contabilidad. Hay una contadora que hace las conciliaciones, que hace los diarios, que tiene los estados financieros, que tiene los estados de ganancias y pérdidas, y que también hace la contabilidad regulatoria. Entonces,
Estamos hablando de que vamos a encontrar escenarios en los cuales vamos a ver que una sola persona hace múltiples actividades, ¿correcto? Y la pregunta es cómo el sistema va a procesar eso. ¿Cómo el sistema va a procesar eso? O sea, ¿cómo vamos a poder discriminarlo? Aquí les mando una idea tentativa inicial que esto va a ir madurando durante el proceso de implementación. Pero para este ejemplo que tenemos acá en pantalla, que nuestro operador hace un montón de actividades dentro de la empresa específicas, pues de repente a ese operador, correcto, en planillas le asignamos la actividad principal, que es mantenimiento preventivo y correctivo de estaciones de bombeo de agua potable. Le asignamos la actividad principal, ¿correcto? Pero esa actividad principal está vinculada a actividades específicas que las tenemos acá. Y por lo tanto, ¿cómo distribuimos el costo? Bueno, lo sacamos proporcionalmente a la cantidad de órdenes de trabajo que va desarrollando en el mes. Por ejemplo, que decimos que él ha hecho 2 órdenes de trabajo vinculadas a la limpieza de tableros. Ha hecho 3 órdenes de trabajo vinculadas a lo que es mantenimiento preventivo. Ha hecho 4 órdenes de trabajo vinculadas a lo que es mantenimiento de subestaciones. Ha hecho 5 órdenes de trabajo vinculadas a lo que es mantenimiento de pozo de tierra. Entonces, esto ya no es un porcentaje, sino esta es una proporción en función a la carga de trabajo efectiva que se ha hecho en función a las actividades específicas definidas. No se visualiza everything. No se visualizan. Por favor, ¿tiene problema de visualización? ¿Me podrían confirmar por un mensaje? ¿O es problema de la conexión a internet local? ¿Me podrían confirmar? Se Ah, ya, aprecia la imagen. ya. Entonces, vemos que para implementar este tema tenemos dos escenarios, ¿no? El escenario más sencillo es en el cual una empresa grande tiene todos los trabajadores, cada trabajador tiene las actividades específicas muy bien definidas, ¿correcto? Y por lo tanto la asociación va a ser totalmente directa, ¿no? O sea, al trabajador X le digo qué actividad específica desarrolla y cuando hago compras, depreciaciones, todo ese tipo de cosas, pues perfectamente le asocio las actividades donde se reflejan esos gastos. Ahí no hay ningún problema, es bastante, digámoslo, es bastante manejable. El problema está cuando una persona desarrolla múltiples actividades específicas dentro de la institución, ¿no? Como es el ejemplo que les pongo acá, ¿no? La actividad general, ¿cuál es? Acá dice GDAP 102, mantenimiento y preventivo y correctivo de estaciones de bombeo. Esta es la general, pero la específica está acá. Limpiezas, mantenimientos preventivos, correctivos, ¿correcto? Pero todas estas específicas las desarrolla esta persona que está acá. Y la pregunta es, ¿y yo cómo voy a saber cuánto me ha costado hacer el mantenimiento de pozo de tierra? ¿Y yo cómo voy a saber cuánto me ha costado hacer el mantenimiento de motores eléctricos? ¿Correcto? Entonces, para eso, ¿correcto? Tenemos que establecer algunos métodos de trabajo, ya son mecanismos de trabajo del sistema, ¿no? Por ejemplo, al trabajador que está acá, que lo tenemos acá, podríamos decir que a este trabajador, ¿cómo se llama? Le asignamos la actividad genérica porque él hace todo eso. Y la pregunta es, ¿y cómo vemos el costo de cada una de las específicas? Pues muy simple, ¿no? Cada específica se puede medir. ¿Cómo puedo medir la limpieza de tableros? ¿Cuántas órdenes de trabajo he hecho en el mes para limpiar los tableros? ¿Cómo puedo medir el mantenimiento preventivo? ¿Cuántas órdenes de trabajo o órdenes de servicio he hecho para mantenimiento, para mantenimiento preventivo de la casa de control y fuerza? Esos números los puedo obtener, ¿correcto? Y en base a esos números, el total del costo lo puedo de alguna u otra forma afectar. Y puedo determinar cuánto efectivamente me cuesta cada una de esas actividades, ¿no? Esto básicamente, vuelvo a repetir, es la operacionalización en el sistema. Entonces, como les quería explicar, señores contadores, este es un tema que la implementación tiene que ir por etapas y la primera etapa es, ya la cumplieron ustedes, ya tienen sus actividades específicas, ya las han hecho. Sugiero que como un ejercicio particular, porque no es obligatorio presentar, vean si esas actividades específicas se pueden medir, ¿no? ¿No?
Y luego lo que queda, tener estas actividades es cómo lo hacemos en el sistema. Muy bien. Cuando hablamos de sistema, ya hablamos de esto, ¿no? Vamos a tener que instalar la versión 2023.3.1 que se publica el día de hoy, que es la versión que va a permitir hacer todo este tipo de gestiones iniciales. Número 1. En el menú se cambia, ¿correcto? Y en lo que es parámetros de costos, en lo que es la opción de parámetros de costos por actividades, se ha agregado una opción que se llama actividades específicas. Específicas, ¿correcto? Ustedes ya tienen cargadas hasta las actividades genéricas. Ya las tienen. Las tienen cargadas. Eso ya lo hemos visto en anteriores presentaciones. Lo que no habíamos visto era básicamente cómo trabajar estas específicas, que son el producto que ustedes le han entregado a la SUNAS para su revisión y evaluación. Y cómo cargarlas, porque la SUNAS va a pedir cuánto me cuesta una actividad específica determinada. Entonces, esto de acá tiene que cargarse. ¿Correcto? ¿Cómo lo cargamos? Bueno, entramos a nuestro sistema, entramos a tablas, entramos a la opción que se llama costos por actividades y entramos a la opción que se llama actividades específicas. ¿Correcto? Ahí tenemos la opción de actividades específicas. Estas actividades específicas me permiten a mí definir o cargar cargar en el sistema todas estas actividades que les he entregado a la SUNAS. Necesitan estar en el sistema, ¿correcto? Necesitamos cargarlas en el sistema, ¿correcto? Entonces, ahí pueden cargar, ahí tienen una interfaz, ahí tienen ¿cómo se llama? Una opción para hacer esa carga, ¿correcto? Y vamos a verla, ¿no? Es bastante simple, es bastante simple. Es bastante simple, parece que se perdió la imagen por un momento. Vuelvo a repetir, la ruta, tablas, parámetros auxiliares, perdón, parámetros de costos, tabla de actividades, actividades específicas. Esa es la ruta. Lo van a encontrar en el nuevo menú que se les va a entregar el día de hoy, con todas las aplicaciones, ¿no? Entran acá y ahí tenemos la interfaz, ¿no? Le damos nuevo y acá el sistema, correcto, les da una interfaz y le da un código largo. Este código tiene 10 caracteres, ¿correcto? La codificación la pueden utilizar como ustedes crean conveniente, ¿no? Como ustedes crean conveniente. O sea, no es una codificación rígida. Ustedes pueden definir su propia estructura de códigos, ¿no? Por ejemplo, en este primer ejemplo que tengo acá, si ustedes pueden ver, yo he puesto un secuencial, ¿no? Voy a colocar un secuencial nuevo, ¿no? Le voy a colocar 00003, actividad específica número 3, específica 3, y listo. Y su especificación, detalle de la actividad, listo. Le puedo colocar un secuencial. Esa es una potestad que tienen ustedes. Otra posibilidad es trabajar con códigos compuestos que permitan una rápida lectura. Por ejemplo, si estas son actividades específicas que pertenecen a esta actividad principal, pues yo podría ponerle GPLP 104.01, por decir, ¿no? Es una decisión particular de cada uno de ustedes. GPLP 104.01. Entonces, ¿para qué? Para básicamente este código de reconocimiento inicial es un prefijo y el prefijo esté referenciado ¿a quién? El prefijo esté referenciado a la actividad genérica de la cual se deriva esa actividad específica. Eh, ¿Correcto? Ese es un punto, ¿no? Entonces ahí lo colocamos. Vamos a nuevo al sistema. Aquí colocamos el detalle de la actividad. Este detalle sugiero que sea un detalle corto, corto. ¿Por qué? Porque este es el que va a salir en los reportes. Por ejemplo, vamos a colocarle acá formulación del presupuesto institucional.
del PIA. ¿Correcto? Y esta especificación, sí, aquí deben colocar ya todo el detalle y todo lo que representa la actividad. ¿Correcto? Todo el detalle y todo lo que representa la actividad. ¿No? Entonces aquí le colocamos ya el dato que sería, por ejemplo, formulación del presupuesto institucional de apertura, que incluye objetivos, metas y recursos. ¿Correcto? Ahí colocan ya todo el detalle para que un rápido análisis de la actividad específica. ¿Correcto? Ese es un primer punto. Me están haciéndome algunas preguntas que no las respondo porque las voy a responder en unos minutos a la hora que continúe con la parte del software. No se preocupen con respecto a la asociación. ¿Correcto? Y listo. Nada más. Ahí ustedes pueden ir registrando todas sus actividades. La codificación, vuelvo a repetir, es totalmente abierta. Particularmente, yo le sugeriría un código memotécnico que referencie a la actividad principal de la cual deriva el específico. Para que básicamente con el tiempo ustedes se van a familiarizar completamente con los códigos y le va a ser más fácil la lectura, ¿no? Por ejemplo, como les digo, les he puesto el ejemplo en pantalla, ¿no? Por ejemplo, una cosa es leer una cosa es leer códigos, netamente numéricos con una descripción y otra cosa es un código compuesto que de alguna u otra forma ese código compuesto me dice básicamente, me va diciéndome de dónde viene esa actividad. Ese es un primer punto. O sea, en esta interfaz vuelvo a repetir tablas, costos, actividades específicas, ¿correcto? Ahí definen todas las actividades específicas. La siguiente tabla, que ya la deberían tener definida, bueno, o ya la deben ir preparando en función a lo que ustedes han trabajado con las UNAS, ¿correcto? Es una tabla propuesta de inductores, ¿no? Por ejemplo, horas hombre, kilowatts, caudal, puedo agregar una más, 004, eh, por ejemplo, le puedo colocar esta etiqueta, cert mes, y le pongo este detalle, certificados emitidos mensualmente, ¿no? Le puedo colocar otro, por ejemplo, otro inductor, 005, OTMES, órdenes de trabajo, órdenes de trabajo emitidas. Perdón, ejecutadas, disculpen, ejecutadas. ¿No? Entonces, teniendo definidas mis actividades específicas y los parámetros de medición de estas actividades específicas, paso a la última etapa que tiene que desarrollar el área de contabilidad como parte de la configuración. Y esa última etapa está acá, y es lo que me están preguntándome, ¿no? Cómo asocio, cómo asocio, cómo asocio las actividades genéricas con las específicas? Para eso tienen esta opción, la tabla de distribución de actividades. ¿Correcto? Hemos hecho una variación con respecto a la versión anterior, a la versión 2. En la versión 3 ya se genera las siguientes etiquetas: actividad principal por el lado izquierdo y actividad específica por el lado derecho. ¿Correcto? Y esa es la pregunta que me estaban haciéndome, ¿no? Para poder hacer el vínculo entre las actividades principales con las específicas, tengo que ir a esta función, que se encuentra acá. Se encuentra en parámetros de costos, en parámetros de costos por actividades, en tabla de distribución de actividades. ¿Correcto? Se encuentra ahí. Por el lado izquierdo tenemos las actividades específicas, las actividades genéricas, perdón, y aquí tenemos las específicas. ¿Correcto? Entonces podemos hacer algún ejercicio. Vamos a ver un ejercicio, ¿no? Un ejercicio. ¿No?
Por ejemplo, este que tenemos acá. Ya, este que tenemos acá. Entonces, primero voy a crear 4 actividades específicas en el sistema, luego las voy a asociar a la actividad principal y vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Vamos a crear estas 4 primeras, ¿no? Limpieza exterior de tableros, mantenimiento preventivo de tableros y mantenimiento de subestaciones y mantenimiento de pozos de tierra. Por ejemplo, vamos a trabajarlos. Nos vamos acá a nuestra opción, tablas. Nos vamos a la opción que dice actividades específicas, le damos nuevo y la creamos, ¿no? Yo les recomiendo, esto vuelvo a repetir, es un tema ya de cada empresa, no es una regla, no es una imposición, pero es una recomendación, que utilicen códigos compuestos. Por ejemplo, GDA 10201. 102, ¿no? 01. ¿Ya? GDA 112.1, esa actividad es limpieza exterior de tableros de mando. De mando, correcto. Aquí le ponemos el detalle, ya el detalle técnico de la actividad. Le damos grabar, ¿no? Voy a copiar el código para incrementarlo nada más. Grabar. Le doy nuevo. GDA el 02, correcto. Aquí tenemos el siguiente, ¿cuál sería? El siguiente es mantenimiento preventivo de tablero de control y fuerza. Detalle técnico. Listo. La siguiente. GDA 10203. La última sería mantenimiento de subestaciones eléctricas de potencia. Bien, detalle técnico. Entonces, primero creo las actividades específicas. Hay una pregunta de Brandon que la voy a atender en unos minutos. Creo las actividades específicas. Listo. Y luego me voy acá. Me voy a mis tablas. Me voy a mi parámetros de costos. Me voy a mi opción que se llama tabla de distribución y busco la actividad genérica. En este caso, la actividad genérica sería, la GDA P102. Vamos a buscarla por acá. GDA P102. Aquí la tenemos, mantenimiento productivo correctivo de subestaciones. Le damos clic derecho, perdón, cancelar. Disculpen. GDA P102. Ahora sí, le damos clic derecho. Y aquí viene el tema. Aquí présteme atención. ¿Correcto? Aquí présteme atención. Y esto lo voy a explicar. ¿Correcto? Voy a crear una distribución orientada para nómina. ¿Correcto? O sea, ¿qué voy a decirle acá al sistema? Que esta distribución que voy a realizar en este momento, esta asignación, es la asignación que va a utilizar el sistema de nómina. ¿Correcto? El sistema de nómina. El sistema de nómina. No, el sistema de nómina. Por ejemplo, ¿no? El sistema de nómina. Entonces, agarro y le indico, ok, ¿cuál va a ser el inductor? Órdenes de trabajo al mes. Perfecto, emitidas al mes. ¿Qué actividad está desarrollando? Limpieza de tableros de mando. Listo. Este valor, correcto, este valor que estamos viendo acá, en esta primera etapa les recomiendo que lo pongan en 0. ¿Por qué?
Porque la obtención de estos valores que estamos viendo acá, ¿correcto? Se obtienen a partir de información de campo, que seguro todavía no la tienen y la van a tener que ir preparando en la medida que vayan avanzando en la implementación. En la medida que ustedes vayan cargando las actividades específicas y vayan haciendo las asociaciones, ¿correcto? Se van a dar qué datos adicionales van a requerir, ¿correcto? ¿Qué datos adicionales van a requerir? ¿No? Entonces, ¿qué datos adicionales van a requerir? Entonces, en esta primera etapa, sugiero que primero vinculen la actividad genérica a la específica y en valor coloquen 0. ¿Para qué? Para que el sistema haga una proporción. Inicialmente, en esta primera etapa de prueba, hacemos una proporción. Pero luego, más adelante, ya vamos a ver cómo conseguimos la información de cuántas órdenes de trabajo se han hecho para tableros, para cada cosa. ¿Correcto? Para que ese dato venga de forma dinámica y se actualice mensualmente o por un ciclo. ¿Correcto? Entonces lo voy a Ingeniero, dejar. disculpe, Sí. se ¿Pregunta? perdió la pantalla. A ver, ¿o es un tema de señal o alguien más ha perdido la pantalla? No se aprecia. No se aprecia. No se aprecia. ¿Regresó? ¿Regresó la imagen? Sí. Sí, Sí. regresó. Sí, Sí. sí, confirmado. ¿Dónde nos quedamos? Dígame a dónde retrocedo. Retrocedo. Ya. Ahora esto es netamente Avalon para que vean cómo lo va a trabajar el Avalon, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué le decía acá? Recapitulemos en el ejemplo. Una actividad específica puede generar costo de trabajadores, puede generar costos de amortizaciones, puede generar costo de consumibles. ¿Correcto? Claro, porque yo, por ejemplo, para aprobar el PIA, por decirles, tengo un personal, tengo ese personal un equipo asociado, impresoras, computadoras, y ese personal imprime los certificados, usa papeles, ¿no? Entonces, esto el Avalon de alguna u otra forma lo tiene que reconocer y lo tiene que manejar. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos eso? Y la pregunta es, ¿las distribuciones que haga de las actividades específicas van a ser iguales para cada módulo? No. Y se los voy a explicar en unos minutos. Présteme atención. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo, voy a hacer el ejemplo que está acá, ¿no? El ejemplo, por ejemplo, de cómo distribuyo o cómo asigno o cómo asocio las actividades específicas que están acá, que pertenecen a lo que es mantenimiento preventivo y correctivo de una estación de bombeo. ¿Cómo lo hago? ¿Ok? Acá tengo mi general y acá están mis específicas. Ahora, ¿cómo lo puedo? Tengo que configurar en el Avalon para que el Avalon lo procese. Ese es el tema. ¿Ah? Número 1, en el Avalon tienen que haber creado las actividades específicas, eso ya lo han hecho. Y luego tienen que irse a una opción que se llama distribución de actividades. ¿Correcto? Distribución de actividades. ¿Listo? Entramos ahí. Y lo que hacemos es buscar la actividad genérica. En este caso, para mi ejercicio, es la GDA P102. GDA P102. Ahí la tenemos. La ubico. Le doy clic derecho. Y noten lo primero que me aparece, el módulo. ¿Correcto? Esta distribución que voy a hacer en este momento, ¿para qué la voy a hacer? Voy a hacerla para lo que es la parte de personal. ¿Correcto? ¿Y cómo lo voy a trabajar? Bueno, la voy a medir en órdenes de trabajo al mes. ¿Correcto? ¿Y qué actividad va a ser esa? ¿Cuál va a ser la específica? Ya, la específica va a ser mantenimiento de tableros. El valor en esta primera etapa, pongámoslo en 0, para que el sistema primero haga una proporción inicial. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque si ustedes se han dado cuenta de lo que les he explicado en esta parte de acá, para poder distribuir un monto, ¿correcto? Tengo que tener la cantidad de órdenes de trabajo que se han desarrollado en cada una de las actividades específicas. Y esos datos, cuando ustedes empiecen la implementación, no los van a tener porque va a aparecer la necesidad. O sea, va a decir, uy, ¿y ahora cómo saco este dato?
Entonces ahí van a venir las coordinaciones con las áreas de mantenimiento y otras áreas para que les den esa información. ¿Correcto? Pero también la norma dice que tenemos que ir empezando a entregar reportes preliminares para que vayan haciendo una evaluación preliminar. Entonces, en esta primera etapa, pongámosle 0. Esto va a soportar un valor numérico, pongámosle 0. Entonces, lo que va a hacer ahí el sistema es, correcto, asociarlo. Entonces ahí le doy grabar, listo, grabó, luego le doy la siguiente, le digo, ok, voy a hacer el mismo criterio para nómina, pero ya con otra actividad, ya con la actividad de mantenimiento de subestaciones. ¿Sí? Le doy grabar, listo. Luego lo voy a hacer con otra actividad, con la actividad, perdón, el mismo inductor, con otra actividad, con la actividad de mantenimiento de preventivo, por ejemplo, ¿no? Le doy grabar y listo. Entonces, ¿qué voy a tener yo? Cuando yo vea de nuevo la GDA 102, correcto, me olvidé añadirle más, disculpen, añadirle más. Este de acá, nómina, orden de trabajo mes, ¿cuál tengo acá? Mantenimiento de subestaciones eléctricas, limpieza del tablero, listo. Vamos a darle de nuevo, la GDA 102. Ahí está, mantenimiento de subestaciones, mantenimiento de tableros, le agrego otra más, para nómina. Correcto, y le agrego la otra que sería, a ver, ¿cuál sería? Mantenimiento, limpieza. Mantenimiento, limpieza, ¿cuál tenemos acá? Mantenimiento de subestaciones, mantenimiento de preventivo. Vamos a ver. Listo, le agrego. Listo. Entonces yo ya tengo yo asociado, correcto, para esta actividad, que es mantenimiento preventivo de estaciones de bombeo, las actividades específicas que se van a medir en órdenes de trabajo por mes, y que eso va a ser utilizado por el sistema de nómina para hacer la determinación del costeo de la actividad. Esa es la forma. Ahora, ¿por qué es hecho así? Por ejemplo, sigamos el ejemplo, que está 102. Le voy a darle nuevo. Pero ahora digo, no, voy a generar otra distribución, pero para patrimonio. ¿Por qué? Muy bien, analicemos. De repente, yo no utilizo, yo solamente voy a utilizar activos fijos. ¿En qué actividad? Voy a utilizar activos fijos en la actividad que es, por ejemplo, mantenimiento de subestación de potencia, la 03. En el resto, no voy a utilizar activos fijos. Por lo tanto, para el módulo de patrimonio, correcto, el costo solamente va a estar vinculado a lo que es mantenimiento de subestaciones eléctricas. ¿Por qué? Porque tengo que llevar de repente algún equipamiento para hacer ese mantenimiento, ¿no? Un equipamiento que forma parte del patrimonio de la empresa. Entonces, ahí yo lo voy cambiando. Patrimonio, le indico, ya. Puedo medirlo como quisiera, de repente también por orden de trabajo, y digo, bueno, esto lo voy a utilizar solamente en subestaciones eléctricas, nada más. ¿Correcto? Le voy a dar grabar. Listo. Si nos vamos de nuevo a la actividad GDA 102, ¿correcto? Vemos que tenemos un criterio de distribución que va a ser utilizado por el módulo de nómina. Un criterio de distribución, de asociación, que va a ser utilizado por el módulo de patrimonio. Y así yo lo puedo personalizar por cada uno de los módulos. Así yo lo puedo personalizar por cada uno de los módulos que involucran el Ávalo. ¿Correcto? Entonces, ese es un punto que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que ir trabajando. Ahora sí, preguntas. ¿Está claro la forma de trabajo? ¿Está forma, la forma de asociación? ¿Está clara la forma de ingreso de las actividades específicas? Ahora sí abro los micros. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? Me han hecho una pregunta. ¿Quién va a ser la persona idónea de hacer esto? Ahorita lo voy a responder. Pero no sé, ¿hay alguna pregunta de cómo cargarlo en el sistema? Me decía Brandon si se puede hacer automático. Si tienen las actividades específicas en un Excel,
les voy a publicar una plantilla para que el informático lo exporte directamente al sistema y no tengan que estarlo haciendo uno por uno, porque son bastantes actividades específicas. Me imagino que todas ya las tienen ustedes, todos ya las tienen en un Excel, ¿correcto? Y las tienen medianamente codificadas o identificadas. Entonces lo que voy a hacer es mandarle una plantilla al grupo para que la tenga el informático, pasan las actividades específicas de esa plantilla y les indico cómo cargarlas al sistema para que no estén haciéndolas una por una, ¿correcto? En la segunda parte, que es la parte de asociación, ahí sí ya es un criterio un poquito más fino, que sale del análisis de las actividades específicas que ustedes han trabajado para su empresa, ¿no? Preguntas, por favor. Preguntas. ¿Está claro? ¿Está claro? La pregunta es si pueden cargar las actividades específicas sin antes saberlas, sin antes tener la conformidad del regulador. Bueno, yo les sugiero que las carguen porque el regulador, si no me equivoco, en la última resolución que publica pide información de prueba, o sea, pide reportes, que son reportes básicamente para ir viendo cómo se comporta el modelo. Entiendo yo que son reportes preliminares, obviamente van a ser revisados por el regulador, pero no van a tener un control de calidad muy exhaustivo, sino quieren ver cómo se mueve el modelo. Entonces, a la pregunta, yo creo que sí deben cargar las actividades específicas y sí deben hacer configuraciones y sí deben operar el sistema ya con este método. Pero obviamente va a ser en modo de prueba. ¿Sí? A ver, la pregunta de Brandon es... ya, es válida. Brandon pregunta lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo una actividad específica? Esta de acá, por ejemplo, la 104, 102. Y esa actividad específica también se puede hacer en otra actividad principal. ¿Se puede configurar? Claro que sí, por eso que el sistema se ha hecho abierto. La configuración está acá, a nivel de actividades principales, para que una misma actividad específica la puedan utilizar en varias actividades principales. Sí se puede hacer. Esa es la respuesta, Brandon. ¿Otra pregunta? ¿Ninguna? Ok. Esta es la parte de operación del sistema. ¿Correcto? Ahora vamos a seguir en este análisis. Vamos a tomar como referencia una empresa, pequeña cualquiera, y que tiene un contador. ¿Correcto? Y de repente tiene un asistente, a lo más. Ellos dos hacen la parte regulatoria, hacen la parte de obtención de estados financieros, y hacen la parte de conciliaciones. ¿Correcto? Entonces, ¿esto cómo funciona? Estos trabajadores tienen que tener definidas una o n actividades específicas que desarrollan para que el sistema las pueda costear. Entonces, nuestra segunda reunión va a ser el día miércoles, reuniones cortas ya de media hora, de 40 minutos, media hora, con el área de nómina.
¿Por qué? Porque les voy a enseñar cómo asignarles a un trabajador una o n actividades específicas. Sobre todo a las empresas que tienen pocos trabajadores, poco personal, ¿no? Entonces, ese punto es el punto que tenemos que tratar, ¿cómo se llama? En la siguiente reunión. Lo principal es que ustedes el día de hoy actualicen y ya vayan cargando de una vez sus actividades específicas en el sistema y las vayan asociando. Y las vayan asociando. Y las vayan asociando. Y las vayan asociando a las actividades principales. ¿Para qué? Para poder generar los reportes. ¿Correcto? Vamos a empezar la primera reunión con el área de nómina. Para nómina va a ser bastante sencillo. ¿Para qué áreas va a ser un poquito más complejo? Va a ser un poquito más complejo para las áreas de logística, ¿correcto? Para el área patrimonial, ¿correcto? Esas áreas va a ser un poquito más complejo el tema, la configuración. Porque ahora cuando ingresen un activo, no solamente basta a qué costo pertenece, sino ese activo qué actividades va a participar. Va a participar. Va a participar. Entonces ya la complejidad en la parametrización aumenta un poco. Estamos tratando de hacerlo lo más sencillo posible para que ustedes tengan todas las posibilidades de trabajarlo sin inconvenientes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Con esto terminamos el día de hoy. Termino esto, lo publico el transcurso del día de hoy, lo actualizan y lo ponen en operación. Lo que está pidiendo Brandon es una plantilla para migrar las actividades específicas. Les voy a preparar la plantilla en un Excel y la metodología de carga y ustedes automáticamente la cargan en el sistema y ya pueden ir empezando a asociar sus principales con sus específicas. No sé si hay alguna pregunta con respecto a lo presentado el día de hoy. El día miércoles solamente nos reuniríamos contadores y personal de nómina media hora para que hagan la asignación. Para que hagan la asignación. Para que hagan la asignación. Luego iremos avanzando con logística, iremos avanzando con contabilidad y ya pueden ir implementándolo progresivamente. Progresivamente. ¿No? Progresivamente, ¿no? Entonces, vayan preparando toda la data para que estén listos para cuando llegue el proceso definitivo. Ahora, vamos a tener que hacer todo este trabajo, ingeniero, de nuevo. Si de repente la SUNAS me observa de mis 300 actividades específicas, me observa de 200, las tengo que reformular. Y ¿cómo se llama? Y voy a tener que hacer una carga. De nuevo, ahí sí, ese escenario también lo he contemplado. Entonces lo que vamos a hacer es muestreo, ¿correcto? O sea, vamos a trabajar bajo un esquema de muestreo. Carguen todas las actividades específicas que tienen y vamos a elegir una determinada área. Cada empresa elegirá su área, ¿no? Yo voy a hacer el ejemplo con un área. Y a esa área sí le vamos a aplicar toda la metodología de ABC. Puede ser el área patrimonial. Yo sugiero un área que no tenga mucha complejidad, como el área de operaciones, ¿no? Puede ser el área de informática, puede ser el área operacional, puede ser el área de planillas, pero solamente tomando como referencia al personal que trabaja en las áreas administrativas, o el área de planeamiento, por ejemplo. Yo diría que hagamos el ejercicio con el área de planeamiento. Ténganlo instalado, correcto, y síganme la metodología. Ustedes miren un Excel ahí en sus oficinas, correcto, y luego lo cargan al sistema. Solamente vamos a trabajar con el área de planeamiento. Voy a sacarles un cuadro completo de actividades del área de planeamiento. Voy a pedirle la autorización a Semapatch para que me permita hacer el ejercicio con su data de ellos, correcto, y vamos a trabajarlo solamente con el área de planeamiento, correcto. Entonces, prueben el modelo, generen información, muestren al regulador y cuando el regulador ya les diga, ok, tus 300 actividades ya están validadas, entonces ya hacen la carga definitiva, ¿no? Para que no hagan un doble trabajo, un doble esfuerzo. La idea es que ya le vayan mostrando los resultados de todo este proceso. ¿Correcto? Entonces, vamos haciendo ese esquema de trabajo. Si no hay mayores preguntas, voy a cortar la grabación. No se retiren para una coordinación final. Ingeniero, buenos días. Una consulta. Sí. ¿Por qué no se utiliza la data de
Ah, sí, de no. Ayacucho cuando está bien completa, porque Semapash no tiene completa No, me y refería, Norma, a un ejercicio. O sea, no es o puede ser la de Ayacucho, sí, está bien. Si la de Ayacucho la tiene completa, claro. ¿sabes? Porque que estén las más completas, ¿no? Ya. Porque se está revisando y no todas han seguido las instrucciones de la identificación. Y Ayacucho ya tiene hasta sus co-drivers no aprobados todavía, pero por lo menos se puede manejar y tiene todas las actividades generales ya hechas, ¿no? En cambio, Semapash y de pronto hay algunas también no tienen, han enviado, pero no está de acuerdo, lo cual se les va a observar, ¿no? Se les está observando. Y Ayacucho es la que tiene más avanzado. Entonces, con la que está más avanzada, ¿por qué no escoger una que tiene mayor avance y otra que no tiene mayor avance, como es el caso de Semapash, ¿no? Semapash no tiene buen avance, entonces no sería una buena práctica. La buena práctica sería de Ayacucho, para que vean, para que el resto pueda observar cómo es que lo ha trabajado y Semapash Ok. es una No, sugerencia. está bien, está bien. Brandon está en línea. No sé si puedes intervenir, Brandon. Si pueden mandarme la copia y el Excel de actividades específicas que tienen, básicamente para cargarlos. Sí, me acaba de responder por el chat. Ya, entonces, ok, entonces, por favor, Brandon, le dices a ¿cómo se llama? A Ramiro que me envíe la copia actualizada el día de hoy, para hacerlo todo completo. ¿Correcto? Actualizada el día de hoy y me envías el Excel. No sé si están codificadas tus actividades específicas. Si no, yo les coloco un código cualquiera para el ejercicio, pero lo importante es la definición, como dice Norma. Lo importante es la definición. Ah, ya, si están codificadas, perfecto. Ya, listo. Entonces no hay mayor problema. Ya, entonces en esta primera etapa voy cerrando la grabación hasta el día de hoy y vamos estableciendo unos